entender lo que es el milenio. Hermano, porque ahora que me puse a estudiar lo del milenio, me pude dar cuenta, hermano, de que hay una gran cantidad de corrientes doctrinales, pero exageradas, hermano, ¿verdad? Aún la iglesia tradicional romana, principalmente, hermano, está en contra del milenio. Y lo han desvirtuado de tal manera, hermano, de que termina, que hablan, usan unos pasajes de la palabra de Dios e ignorando a otros. Entonces yo esta tarde lo que le quiero hablar, como usted sabe, el tema es el milenio. Hermano, mire, como le decía, hay muchas corrientes doctrinales, hermano, de que tres principalmente, hermano, de que están en contra del milenio. Y hermano, inclusive terminan descalificando, por decirlo de una manera, la palabra. Terminan, hermano, como que eso en la palabra no tiene cumplimiento y se hablan un montón de cosas. Entonces voy a poner unos pasajes, hermano, el de Lucas capítulo 22 y versículo 28 al 30, donde corrientes doctrinales se basan en esos pasajes, diciendo, hermano, que todo termina con la segunda venida del Señor y que no hay milenio. Pero ponen este pasaje, mire cómo dice Lucas capítulo 22, versículo 28 al 30. Pero vosotros sois de los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dicen ellos, según basados en este pasaje, hermano, que el Señor, el único lugar donde va a reinar es en el cielo. Hermano, dice que no hay otro lugar, que el Señor no puede reinar en la tierra, y que el único lugar donde el Señor realmente le fueron entregado el poder, le fue entregada toda la autoridad y le fue entregado, hermano, que Él pueda reinar, es únicamente en la tierra. Entonces, es en el cielo. Pero omiten lo que dice Apocalipsis capítulo 20 del versículo 1 al 6. Y se lo voy a poner, hermano, porque mire cómo dice. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. El 5 dice, y el 6, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entonces, hermano, esta situación ha dado, estos pasajes describen eminentemente el retorno del Señor Jesucristo. Hermano, esto lo que está marcando es que el regreso de Cristo a la tierra para establecer un reino de santidad reservado a los justos y que va a durar un milenio. Eso llamaron, hermano, el milenarismo, hermano. Eso es algo que esto es esta parte del milenio
ha originado un intenso debate teológico, hermano. Esto se ha tomado, e inclusive, hermano, se ha tomado como una doctrina herética, ¿verdad? Al punto de la condena, pese a proceder de la Biblia. Hermano, viene de la Biblia, está escrito en la Biblia, pero como la iglesia tradicional, la iglesia romana, se tomó el tiempo, el trabajo, hermano, de decir que esto era algo herético, hermano, y empezó el debate. Entonces, hermano, eso ha dañado mucho lo que es el concepto del milenio. Entonces, es bien necesario, es bien importante, hermano, que nosotros como hijos de Dios podamos entender esto, podamos comprender estas cosas del milenio, hermano, porque si la iglesia romana está en contra de esto, es porque viene de parte de Dios, definitivamente, ¿va? Pero, hermano, ellos tienen algunas bases, hablan de cosas así, que es tan profunda esta situación que han hablado ellos, hermano, ¿verdad? Que ellos lo rechazan y dicen que esto es herético, a pesar de que viene de la palabra, hermano, y que la que siempre se ha puesto es la Iglesia Católica. Mire, esta visión escatológica resurgió con distintos grupos de la Reforma, ¿verdad? Usted sabe que la Reforma se fue dado, hermano, por medio se habló de Martín Lutero, se ha hablado de muchos inicios, ¿verdad? De esto. Entonces, hermano, con la Reforma surgieron varios grupos que empezaron, hermano, a ver qué era lo que decía la Biblia, y empezaron a ver sus puntos de vista, ¿verdad? Empezaron ellos a quererlo, hermano, justificar, y algunos dejaron de por un lado la palabra, otros como esta, hermano, que supuestamente utilizan solo pasajes, hermano, que dice que solo va a ser el reino y que Dios no va a reinar sobre la tierra. Y entonces nosotros, basados en la palabra, hermano, es necesario que lo revisemos. Miren, hay varios grupos, hay 3 en sí, que están, hermano, a favor y en contra de esto, pero la que más se opone, vuelvo y lo repito, como la Iglesia Católica. Entonces, si nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, no sabemos esto, hermano, mire, si un pastor no enseña esto, hermano, está condenando a sus ovejas a la ignorancia, porque le pueden decir ustedes que están hablando del milenio, y hermano, muchos dicen, mire, yo no voy a enseñar de esto porque nosotros no vamos a participar de eso, hermano. Entonces no saben ni siquiera lo que nos espera, hermano, después de la tribulación, a la iglesia en sí y a la novia del Cordero. Entonces es necesario, hermano, que veamos, mire, que veamos unos puntos. ¿Por qué se opone la Iglesia Católica? Eso es lo primero que tendríamos que ver. ¿Por qué se opone? ¿Por qué se opone? ¿Y qué argumentos ellos utilizan para oponerse a la doctrina del milenio? Hermano, también tendríamos que ver cuáles son esos grupos que se resurgieron. Hay que verlo y hay que ver cuáles son los puntos doctrinales de ellos, hermano, para poderlos analizar. La intención de este estudio, hermano, no es venir y crear una controversia. No tengo la razón, yo que nosotros sí sabemos esto, que nosotros sí tenemos todo el conocimiento. No se trata de eso, no se trata de que los hijos de Dios, principalmente los que el privilegio que el Señor me ha dado de pastorear en Iglesia Benecer, de Ministerios de Benecer en Sanarate, hermano, ¿verdad? Que ellos puedan saber, puedan entender, puedan comprender, hermano, que en qué parte o cuál es lo que nosotros creemos, lo que está basándonos en la palabra, porque este tiene que ser el punto nuestro, hermano. ¿Qué dice la palabra? Por eso es que la misma palabra dice que a la ley y al testimonio. Está hablando cuando dice ley, está hablando de la palabra profética escrita, hermano, que hacéis bien en poner atención, que es la misma palabra de Dios, y el testimonio, qué es lo que se manifiesta, qué es lo que hay para poder uno ver todas estas cosas. Entonces, hermano, veamos primero por qué se opone la Iglesia Católica. Ese es uno de los temas. ¿Por qué se opone? Mire, según ellos, el lenguaje hebreo significa un tiempo largo indefinido.
Entonces, según ellos quiere decir, hermano, que 1000 no es 1000, sino que 1000 es un tiempo largo, un periodo de tiempo largo, indefinido. Entonces, ellos dicen que cuando dice el Señor va a establecer su reino 1000 años, está diciendo que establece su reino por la eternidad, indefinido, ¿verdad? Eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Estoy hablando de lo que cree la iglesia tradicional, la iglesia romana, ¿verdad? Y dice que significa, hermano, que también dice que Jesús estableció su reino en este mundo. Ese reino es la iglesia católica, que durará 1000 años, o sea, que durará una eternidad. Ellos, según ellos, hermano, no estoy hablando, no, por deseo, no, mi intención no es criticarlos, ni tampoco es, hermano, sino que ver los puntos doctrinales de ellos y ver los puntos doctrinales de otras corrientes y ver qué es lo que nosotros como iglesia de Cristo tenemos que ver, tenemos que entender y que tenemos que discernir a través del Espíritu Santo, porque por eso es necesario en nuestra vida, hermano, que nosotros podamos pedir ese discernimiento al Espíritu Santo, ¿verdad? Hermano, que podamos pedir que sea revelada la palabra a nuestra vida, porque no se trata qué es lo que dice el pastor Byron, qué es lo que dice el apóstol Sergio, sino qué dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, hermano, que Jesús ya estableció su reino en este mundo, y ese reino es la iglesia católica, que durará 1000 años. Es un tiempo indefinido, es decir, hasta la segunda venida. Eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? Hermano, también dicen ellos que se trata de un reino espiritual y humilde, en forma de semilla de mostaza que ha de crecer. Entonces ellos dicen que el reino de Dios, hermano, es en forma de mostaza, que así se lo dieron a la iglesia católica y que ellos tienen que hacerlo crecer, ¿no? Y dice que no es mesiánico material como esperaban los judíos, porque los judíos esperan, hermano, un nuevo cielo, una nueva tierra, ¿verdad? Que está escrita en la palabra, ellos lo esperan, nosotros también, ¿verdad? Pero hermano, para ellos no es literal. Para ellos es algo, un reino espiritual y humilde. Entonces dice que el Apocalipsis, según ellos, se refiere al combate espiritual contra las fuerzas del demonio y del mundo rebelde. Mire, pues ellos se contradicen en algo, porque dice que que es un combate espiritual contra las fuerzas del demonio y del mundo rebelde. Dice que la fe católica que nos viene, según ellos, dice que la fe católica que nos viene de los apóstoles enseña que la segunda venida de Cristo será gloriosa, visible para todos y definitiva, que marcará el fin de la historia y del tiempo. Entonces Dios dice que cuando Cristo venga ya se terminó todo, ¿verdad? Ahí completamente ya no hay, hermano, ya no hay nada más, sino que aparece Cristo, ¿verdad? Y que la iglesia católica reina con él, hermano. Pero no me quiero meter en hablar mucho de ellos, porque no es ese el interés, pero sí se lo tengo que trasladar para que usted pueda comprenderlo. Y si no me cree a mí, hermano, como Google todo lo sabe, ponga en la iglesia católica y el milenio, y va a aparecer lo que ellos creen, hermano, cómo sucede, qué es lo que va a pasar. Pero yo estoy tratando de resumirlo. Pero si usted está en plena libertad, hermano, de buscarlo y si yo estoy equivocado, ¿verdad? Usted me puede decir, pastor, lo que usted dijo no es cierto, porque ellos no creen eso. Pero, hermano, búsquelo en Google, que eso él todo lo sabe. Entonces, mire, hermano, dice que toda la humanidad, según ellos, será juzgado. Toda la humanidad. Los buenos irán al cielo, hermano. Y los buenos irán al cielo y los condenados irán con los demonios al infierno. Entonces, por eso, cuando ellos hablan de bueno, eso se refieren a ellos a hacer muchas obras. Ellos se están refiriendo, hermano, a que por eso tienen que dar limosnas, tienen que hacer buenas obras y están metidos en hacer obras. Y eso también es bíblico, ¿verdad? Porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta y las obras sin fe también son muertas. Entonces tienen que haber una guianza a través del Espíritu para poder hacer esas cosas. Entonces ellos dicen que que toda la humanidad se va, y que los buenos, solo los que son buenos, dirán. Entonces estaba diciendo,
por las obras que yo haga. Entonces, por eso es que ellos muchas veces se van de rodillas a ciertos lugares para alcanzar una santidad, hermano, porque ellos creen que si no alcanzan esa santidad o no son muy buenos, ¿verdad?, ellos se quedan. Y usted sabe que el único camino para ir al Señor se llama Jesucristo. A todos aquellos que le recibimos a Cristo se nos dio la potestad de ser hijos de Dios, ¿verdad?, y alcanzar todas esas bendiciones, hermano. Entonces, no se trata de ser bueno, se trata de ser justificado por medio de la sangre bendita del Cordero, que yo pueda venir y arrepentirme y que sea aplicada la sangre del Cordero en mi vida, no la vida de otra persona, no la vida de otra mujer, sino que sea, hermano, por medio de la sangre. Entonces, miren, ellos dicen que los malos se van con el Señor y los condenados irán con los demonios al infierno. Dice que no será, por tanto, una venida temporal. Ellos dicen que esto no es una venida temporal, Señor, que 1000 años, eso es un periodo de tiempo indefinido y que el Señor no va a estar en la tierra 1000 años, hermano. Mire, esta verdad descarta, según ellos, así lo ponen ellos, esta verdad descarta no solo el milenarismo, sino también el concepto del rapto que se ha hecho popular entre los fundamentalistas. Así lo ponen ellos. Si usted no me cree, hermano, búsquelo. Ellos no creen en el rapto. Ellos no creen en el milenio. Ellos creen que es para hacer buenas obras, hermano, y que por eso van a alcanzar. Pero ese no es el tema. El tema es, hermano, el milenio. Mire, al tener ante nosotros, según ellos, la esperanza cierta de la venida del Señor, podemos preservar, nos puede preservar en las tribulaciones en el tiempo presente, sabiendo que el Señor ya tiene el triunfo sobre el mal y al final nos va a llevar con él al cielo. Mire, para ellos, en la doctrina de ellos, dice que el diablo ya fue atado, que no lo van a atar. Para ellos, esto que está hablando del milenio, para ellos ya sucedió cuando Cristo estuvo en la tierra y que ataba al diablo, hermano, y que ya lo está echado en el cielo. Y usted sabe que cuando uno empieza a ver los pasajes, el diablo no está en el infierno, sino que está entre el cielo, entre la presencia del Señor y la tierra, ¿verdad? Entonces, habría que estudiar los cielos, ¿no? Entonces dice hermano, y que todo lo malo que sucede, ¿verdad?, todo lo malo que sucede a la humanidad o al ser humano, hermano, es el resultado de las malas acciones de los hombres y que el diablo no tiene nada que ver, hermano, y que por eso tengo que ser bueno para hacer buenas obras y poder ir al cielo. Entonces están diciendo, el diablo no tiene nada que ver, ¿verdad? Todas esas situaciones sino que es la misma maldad del hombre las que hace eso. Entonces, mire, yo solo le traje esto, usted lo puede estudiar, lo puede seguir buscando y verlo, hermano, cómo es lo que ellos están pensando, cómo es lo que ellos lo ven y qué es lo que ellos ministran a su gente, ¿verdad? Entonces, lo tremendo de todo esto, hermano, que hay grupos cristianos que han agarrado esta doctrina y la están introduciendo dentro de las iglesias. Entonces, por eso hay que ver, hermano, qué grupos surgieron. Entonces, esa sería la próxima pregunta. ¿Qué grupos surgieron? ¿Qué grupos hay de esto, hermano, en el milenio? Es que el milenio, hablar del milenio, yo tengo que hablarle primero de la base doctrinal. Porque yo le puedo hablar de los acontecimientos que van a estar en el milenio. Pero es necesario, hermano, perdone, es necesario de que yo le enseñe a usted, ¿verdad? Le enseñe a usted, hermano, qué es lo que la corriente doctrinal que hay en este mundo. Y hermano, y muchas iglesias ni saben, no saben ni en qué grupo están. Muchas iglesias ni saben a qué grupo pertenecen, ¿verdad? Si la iglesia donde están se resurgió de un grupo, o qué va a pasar con ellos en el milenio, qué va a pasar con ellos en el rapto de la iglesia, qué va a pasar, hermano, qué es lo que tengo que hacer, no saben. Entonces yo siento, hermano, que cuando un pastor no enseña de esto, hermano, porque
porque dice la palabra de Dios que son como clavos puestos, hermano, ¿verdad? Son como clavos puestos, las palabras dichas, ¿verdad?, por un maestro, enseñadas por un pastor. Eso dice la palabra de Dios. Entonces yo como pastor tengo que enseñarle, porque estoy sellando con un atado, con una letra atado, estoy sellando a la iglesia de Cristo, ¿verdad?, enseñándole esto para que no lo agarre cualquier viento doctrinal. Hermano, si alguien no enseña, está siendo muy cruel con los hijos. Es como, hermano, que yo como padre no le enseñe a mis hijos las cosas elementales de la vida. Entonces, si yo como pastor no enseño las cosas, hermano, elementales del Evangelio, imagínense, cualquiera les puede meter alguna doctrina, hablarles de cualquier cosa, y ellos se van a quedar creyendo que esa es la verdad. Entonces, mire, hermano, uno de los grupos que surgieron es la teoría amilenianista. Hermano, esta corriente profesa que no se debe esperar ningún reino visible del Señor, puesto que todas las promesas del Antiguo Testamento son espiritualizadas a favor de la iglesia, y Sión representa simplemente la Jerusalén celestial. Mire cómo ellos predican eso, hermano. Dicen, no se tiene que esperar nada. No se puede esperar, hermano, ningún reino visible, ¿verdad? Todo el reino del Señor es invisible, es espiritual. No se puede esperar un reino visible del Señor, hermano, porque todas las promesas del Antiguo Testamento son espiritualizadas, ¿verdad? Todo es espiritual. Nada es literal, según ellos, hermano. Entonces, si nosotros dijéramos que nada es literal, entonces, ¿dónde está el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Dónde está el hablar en otras lenguas? Pero, hermano, no es mi intención, no es debatir nada, no es entrar en polémica, sino que solo mostrarle que es la corriente doctrinal en la cual estamos. Mire, dice que según esta postura, no hay porvenir para la nación de Israel. Según ellos, hermano, ellos dicen que Israel no tiene la más mínima chance. Hermano, no tiene la más mínima chance. Porque el retorno de los judíos, el llamado Aliyá, no tiene relación alguna con las profecías, y su restauración y su conversión a nivel nacional no son nada más que una vana esperanza. O sea, ellos dan por desechado a Israel nación. Y usted sabe que en la segunda etapa de la semana 70 de Daniel, a la segunda parte de la semana 70, el Señor retoma a Israel. Ya tiene a la novia, ya tiene a la iglesia, ya la tiene apartada, la tiene pura para sí. Se casa con una gentil el Señor, ¿verdad? Es parte de la iglesia, que somos nosotros, la iglesia del Señor somos nosotros. Pero de entre la iglesia, hermano, saca a la novia, la que se ha mantenido pura, sin mancha, la que trata de alcanzar la estatura para agradarlo a Él. Eso es, hermano, eso es en síntesis todo eso, ¿verdad? Pero, y ya que el Señor se casa, entonces viene y retoma el trato con Israel en la segunda parte de la semana 70. Entonces, para ellos, Israel no tiene ningún chance, hermano, no tiene ningún chance. Y que el aliyá, que el Señor ha proclamado en la palabra de Dios, que la va a traer de regreso, va a traer al pueblo de Israel. Porque esta palabra, aliyá, hermano, es una palabra que se dice aliyá o aliyá, que en hebreo significa ascenso. En el plural se dice aliyot o aliot, hermano. Es el término utilizado para llamar a la inmigración judía a la tierra de Israel. Usted sabe, hermano, que parte de una restauración mundial es el regreso de los judíos a Israel nación. Hermano, si regresan todos los judíos a Israel, ellos, hermano, pueden hacer tambalear las grandes potencias mundiales económicamente. Porque usted sabe, hermano, que Estados Unidos
la mayor parte o uno de los cimientos más fuertes que tiene la economía de Estados Unidos está basado en capital que tienen los judíos ahí. Ahí sí están a nivel mundial, están en varios países todos esos capitales, hermano, ¿verdad? Argentina tiene, hermano, una gran cantidad de apoyo económico a través de los judíos. Entonces, si regresan los judíos, hermano, a Israel, se va la plata con ellos. Entonces, eso haría tambalear a la economía de algunas potencias, porque se sabe que el pueblo de Israel, hermano, los judíos están en todos los lugares. Aquí inclusive en Guatemala hay, ¿verdad, hermano? Y están en varios lugares. Entonces, ellos dicen que el pueblo de Israel, hermano, no tiene ningún chance, no tiene el más mínimo chance, y que ellos no van a tomar parte del milenio, y que ellos definitivamente, porque el milenio no existe, el milenio solo es algo que está escrito como una profecía, hermano, y que solo es una vana esperanza, y que el pueblo de Israel no tiene la más mínima chance. Entonces, hermano, pese que hay una gran cantidad de textos de las promesas de Dios que va a hacer regresar al pueblo de Israel. Mire este texto, hermano, que está en Deuteronomio capítulo 30 y versículo 3. Entonces Jehová, hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubieres esparcido Jehová tu Dios. Hermano, esta es una promesa de Dios. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Entonces Dios dice, hermano, no, que Dios, esos son puras, vano lo de Israel, y que no va a regresar el pueblo de Israel, hermano. Y dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde se hubiera esparcido Jehová tu Dios. Pero mire cómo dice Ezequiel, hermano, capítulo 34, versículos 12 y 13. ¿Verdad? A mí me gusta mucho este pasaje. Cómo reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Mire cómo reconoce el rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y los libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y por todos los lugares habitados del país. Y miren, hermano, dice, solo que digan ellos, ese es el Israel espiritual, es la Sion celestial, hermano. Mire, esta teoría amillennialista, las 6 menciones que aparecen las 6 menciones que aparecen en Apocalipsis 20, del 2 al 7, son reducidas a un simbolismo. Esto es lo que le leímos en Apocalipsis, que le leí al inicio, hermano. Para ellos es un simbolismo. Entonces, y ese es un simbolismo del actual periodo de la iglesia. Esta teoría, hermano, dice que no hay milenio, que todo es figura, pero no concuerda con lo que está escrito en la Biblia. Entonces ellos dicen que esto no puede ser posible. Ellos dicen que no, y que, hermano, que esto es que es pura ilusión, ¿verdad? Que son solo simples promesas, pero que no es eso. Pero esto no concuerda con lo que dice Apocalipsis 24. Mire qué dice Apocalipsis 24. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso, hermano, porque el Señor
con voz de arcángel, con trompeta de Dios, va a venir a traer a su novia. Pero cuando Él ya viene, cuando todo ojo le verá, hermano, entonces ahí es cuando el Señor aparece completamente, lo van a ver todos los que le traspasaron. Entonces, esto, hermano, van a sentarse con el Señor, van a reinar porque están en la tierra. Porque el diablo, hermano, aquí dice que no recibieron la marca en la frente ni recibieron en sus manos. Pero eso no está sucediendo en el cielo. Perdone, pero hermano, de que el anticristo no está en el cielo, está en la tierra, está reinando sobre la tierra, está tratando de destruir a la iglesia, no a la novia, porque la novia ya se fue, pero la iglesia que está en la que no de la estatura, aquellos que no la van, que no alcanzaron, hermano, a tener una santidad para apartarse del Señor, para ser arrebatados, ellos tienen que pasar la tribulación, hermano, y tienen que lavar sus ropas en la tribulación, y algunos mueren decapitados. Pero todo eso está sucediendo en la tierra, no está sucediendo en el cielo. Entonces no puede ser que todo esto que ellos están diciendo, que todas esas situaciones que se van a dar, de que el regreso del pueblo de Israel, y que ellos, hermano, y que el Señor dice que los va a apacentar en Israel, no puede ser en el cielo, sino que esto va a suceder en la tierra. Entonces aquí dice que el Señor, vi tronos, se sentaron sobre ellos y recibieron. Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con él 1000 años, hermano. Entonces, no puede ser posible lo que dicen ellos, de que eso es puramente, que totalmente es una teoría, que solo es una vana promesa, que el pueblo de Israel no va a regresar, hermano, y que no hay un periodo de milenio. Entonces, hermano, si esto lo está diciendo la palabra, ¿por qué ellos te contradicen? ¿Será que no tienen revelación o es que no han comprendido realmente lo que dice la palabra? Pero para ellos no hay milenio. Entonces, si en una iglesia, si usted está en alguna congregación donde le están enseñando de que no hay milenio, con base en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4, le digo que sí hay milenio, que vamos a estar en un periodo de 1000 años con el Señor sobre la tierra. Y eso se lo voy a mostrar más adelante con pasajes. Mire, esta es la que le hablé de la teoría amilenialista. Ahora, miremos de la teoría milenialista, hermano, que es la teoría postmilenialista, hermano. Mire, enseñan que la primera venida de Cristo y las conquistas del Evangelio han atado a Satanás, de tal manera que la humanidad se está introduciendo lentamente en la edad de oro mediante la actuación de la iglesia. Es lo mismo que está enseñando la iglesia católica. Por eso es que dicen ellos que en la iglesia tiene que ir creciendo como un granito de mostaza, que se tiene que ir introduciendo, que tiene que ir creciendo hasta alcanzar la edad de oro mediante la actuación de la iglesia. O sea, bueno, que según ellos, la iglesia tiene que ir, tiene que alcanzar y preparar el lugar para que venga el Señor. Mire, que el Señor solo vendrá para introducirla en la eternidad. Como dice, hermano, la iglesia tiene que hacer todo lo posible aquí en la tierra, hermano, ¿verdad? Que tiene que tener todo aquí en la tierra para que el Señor solo venga y ya están listas, vámonos pues, los voy a meter a la eternidad, hermano. Esta concepción es sostenida por la iglesia de Roma y por una buena cantidad de iglesias protestantes, para quienes el término 1000 años es solamente simbólico. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿qué te enseñan en tu iglesia? Pero no estoy hablando de los de casa, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor nos puso en una buena casa, donde, hermano, el anhelo de nuestro corazón es poder escudriñar las Escrituras y que venga la revelación de parte de Dios, ¿verdad? Entonces le digo, pero, bueno, si hay una iglesia que le dice, mire, eso es simbólico, y eso no es cierto. Entonces, mire, la actuación de la iglesia no depende de Dios, sino más bien cómo actúa la iglesia. O sea, mire, voy a tratar de explicar eso. La actuación de la iglesia no depende de Dios, sino que más bien Dios depende cómo actúa la iglesia, según ellos, ¿verdad? O sea que el milenio no es porque el Señor lo vaya a establecer, sino cómo actúe la iglesia aquí
así vamos a poder establecer el reino del Señor. Esta teoría, hermano, lo que enseña que la iglesia debe establecer un reino aquí en la tierra y que debe ir ganando gobiernos y naciones para ir preparando el camino cuando Cristo venga. O sea que ellos lo que están diciendo, hermano, que humanamente tenemos que prepararle el camino al Señor para que Él venga. Que nosotros ya tenemos que estar metidos, hermano, en gobiernos y en las naciones para preparar el camino cuando Él venga. Hermano, esta no es una doctrina que Jesucristo predicó. Hermano, esto no es lo que el Señor predicó. Esta teoría o esta doctrina la implantó un teólogo llamado Agustín, que la iglesia tradicional le llama San Agustín, ¿verdad? Hermano, allá por el año 300 o 400 después de Cristo, ¿verdad? Y decía que la iglesia debía poseer el reino en la tierra. Hermano, mira, ahí es donde mucha gente a veces se confunde, ¿verdad? Que dice, hermano, que nosotros tenemos que poseer el reino en la tierra. Pero lo que sí el Señor enseñó, inclusive el apóstol Pablo, que nosotros sí podemos traer los beneficios del siglo venidero, los podemos traer a la tierra. Gozar de una bendición sobrenatural bajo la guianza del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, viviendo una vida sobrenatural, ¿verdad? Dependiendo completamente de Dios. No que, hermano, que nosotros hagamos la situación para prepararle el camino a Dios, ¿no? Nosotros lo que nos tenemos que apartarnos es vivir una vida en santidad para que serle agradable al Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie la va a ver. Entonces, hermanos, si aquí estamos poniendo que Cristo o Dios mismo depende de nosotros y que nosotros tenemos que preparar, metiéndonos en el gobierno, infiltrarnos en gobiernos, en naciones, hermano, para ejercer un dominio y que el Señor pueda venir. Esta idea es humanismo y que cree capaz y poderoso al hombre para gobernar sobre el hombre. Entonces lo que está diciendo, hermano, no, ustedes tienen que gobernar, tienen que empezar y gobernar sobre los hombres también, hermano. Entonces, lo que hace el humanismo es que tomará vidas para que están destruidas, pretendiendo arreglarla con métodos humanos. Por eso, hermano, que ahorita hay una gran cantidad de corrientes, ¿verdad? De que lo que tratan es que, mire, por decirle, hay instituciones, hay cosas que no le predican de Dios, ¿verdad? Sino que le predican de que, voy a poner un ejemplo, hermano, para darme a entender. Por ejemplo, los testigos, los alcohólicos anónimos, ¿verdad? Los alcohólicos anónimos lo que hacen es que quieren a las personas ayudarlas a que dejen de beber. Ellos, hermano, media vez dejen de beber, ya lograron su objetivo. Pero ahí hay unas personas que empiezan, como dejaron de beber, se meten a las drogas. Se dejaron de beber, hermano, y empiezan a fumar, ¿verdad? Pero el objetivo era dejar de fumar. Entonces, dejar de beber. Entonces, hermano, no es posible que puedan, como que diciendo, decir, un clavo saca otro clavo. No, hermano, porque Dios lo que hace es restaurar completamente al ser humano de adentro hacia afuera. Pero si nosotros basamos esta teoría, hermano, la postmilenialista, ¿verdad? De que, hermano, tenemos que prepararle el camino al Señor y venir, decir que si nosotros no estamos haciendo algo, el Señor no va a venir. Hermano, Dios no depende de ningún ser humano para ejercer su gobierno. Entonces, hermano, eso es algo bien peligroso en el cual nosotros tenemos que estar conscientes. Porque, hermano, si no, Dios depende de mí y yo no dependo de Dios, ¿verdad? Por eso es que es bien peligroso, hermano, cuando en las iglesias
Solo le predican a las personas, le va a ir bien, le va a hacer esto, que va a hacer lo otro, que usted diga, que usted haga esto, pero no le enseñan a depender de Dios. Nosotros, hermano, como hijos de Dios, tenemos que aprender, somos Cristo dependientes. Hermano, nosotros lo que tenemos que entender es que es el Señor el que tiene que gobernar nuestra vida, que es el Señor el que nos tiene que enseñar todo, hermano. Que por eso el Señor dijo, les conviene de que yo me vaya, porque yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda la verdad. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra y empezamos a ver, hermano, que Dios no depende del hombre, si nosotros dependemos de Dios. Porque aquí lo que está diciendo es que si nosotros no preparamos el reino, si nosotros no nos metemos, no nos infiltramos en gobierno, nos infiltramos, hermano, en situaciones del Estado, el Señor no va a venir. Entonces, esto no es posible, hermano. Dios no depende de nosotros. Entonces, miremos la otra teoría. Hermano, mire, por eso le digo, hablar del milenio no es solamente de hablar de lo que va a suceder. La semana entrante, primero Dios, lo vamos a ver. Pero ahorita tenemos que ver qué son esas corrientes y qué es lo que está sucediendo. Mire, está la teoría premilenialista, hermano. Ellos admiten que Jesús vendrá antes del milenio, hermano. Este es lo que nosotros en realidad, lo que nosotros creemos a la luz de la palabra. Mire, que se admite que el Señor vendrá antes del milenio. Es patente que la humanidad ha fracasado. Ningún esfuerzo de las naciones ni de las iglesias pueden conseguir establecer el reino de Dios en el mundo. Hermano, ni la iglesia, ningún hombre, nada puede establecer, hermano, nada puede conseguir establecer el reino de Dios en el mundo. Eso, hermano, eso no lo puede hacer ningún hombre, ¿verdad? Cuando decimos, vénganos tu reino, estamos diciendo, Señor, ven tú a implantar el reino aquí en la tierra. Que se hagan las cosas como se hacen en tu reino, que se hagan también aquí, hermano. No es, vénganos tu reino, que nosotros lo vamos a implantar. No está diciendo eso, hermano. Su venida cumplirá el plan divino, aparentemente frustrada por la caída del hombre en el huerto de Edén, hermano. Porque según esto, según el diablo, hermano, que había vencido al Señor, ¿verdad? Primero, porque como había un reino de paz, un reino de bendición, donde el hombre vivía un tiempo de paz, un tiempo de bendición, hermano, donde el Señor descendía todas las tardes a platicar con él. Pero cuando el hombre pecó, hermano, como que el plan de Dios se dañó. No se dañó, hermano, sino que, ¿sabe cómo lo veo yo? Es algo personal. ¿Sabe cómo lo veo yo, hermano? No es una doctrina, yo lo veo de esta manera. Como lo que le sucedió al pueblo de Israel, que el pueblo de Israel iba a vivir una vida de paz, de bendición, pero como pecó en el desierto, hermano, se alargó el tiempo. Entonces lo mismo sucede con la humanidad. Como la humanidad pecó, ¿verdad? Por medio de Adán y Eva, entró el pecado, hermano, se alargó la vuelta, ¿verdad? Entonces lo que tuvo que hacer el Señor, primero le enseña a Adán y Eva de que cómo tiene que restablecer la comunión con Él. Porque el hombre, hermano, no le gusta tener una comunión con Dios. Al menos los que ya somos redimidos, aquellos que ya el Señor en su infinita misericordia nos cambió, nos alumbró la luz de su amor y su misericordia, nos abrió los ojos del entendimiento. Ahora nosotros anhelamos estar en comunión con Él, anhelamos las cosas del cielo. Pero cuando no teníamos esa comunión, cuando no teníamos esa luz, hermano, no anhelábamos nada de esto. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, al menos cuando el Señor lo cambia a uno. Entonces viene el Señor y vuelve, hermano, otra vez y manda a su Hijo amado para establecer una comunión con Él, hermano. Como diciéndole, ningún hombre, el hombre fracasa con sus buenas intenciones, con el buen deseo de hacer las cosas bien, de ser buena gente, hermano. Mire, de ser buena gente nosotros ni dormir, y de un amigo, ¿verdad, hermano? Mira, la oposición que muchos presentan a esta teoría es sobre todo por la idea
de que Israel tenga un papel significaría un retroceso en la salvación espiritual conseguida por la muerte, resurrección y ascensión de Cristo. Para ellos, que Israel tenga un papel, otra vez, importancia, hermano, como nación, para ellos esto ya es algo que ya un retroceso. Por eso lo explicaba anteriormente. Ya no es un retroceso, porque aquellos, hermano, que el Señor redimió, que el Señor cambió en su amor y en su misericordia, ya estamos con Él, ¿verdad? Porque aquí, antes del milenio, hermano, acuérdese, viene la parucía del Señor, donde el Señor de su iglesia saca a la novia para que se encuentre con Él en las nubes y haya una parucía. Se van, hermano, ¿verdad? Y hay boda en el cielo. Mientras que hay boda en el cielo y está pasando todas las cosas de bendición con la iglesia, con la novia y con la iglesia en la tierra, que está pasando parte de la tribulación porque no alcanzaron la estatura y no alcanzaron a limpiar sus vestiduras, sino que vivieron una vida no sujetas al Espíritu Santo, no sujetos, hermano, a guianza, no sujetos a algo, sino que no se dejaron instruir, pasan una vida, pasan la tribulación, son los que mueren degollados, hermano, y a la semana, a la mitad de la semana 70 de Daniel, son resucitados, suben, pero, hermano, ya no son parte de la novia. La novia ya se casó, hermano. Eso lo podemos ver en la parábola de las vírgenes, ¿no? Hermano, que se recuerda que las vírgenes eran las 10 vírgenes, 5 eran insensatas y 5 eran sensatas, que unas, hermano, tenían doble porción de aceite. Dice que las 10 cabecearon, eso te lo he leído en la parábola de las 10 vírgenes, que las 10 cabecearon, 5 que eran prudentes tenían doble porción de aceite, hermano. Ellas entraron a las bodas, pero las que no tenían doble porción de aceite tuvieron que regresar a comprar aceite, tuvieron que venir a conseguir. Esas figuras de la iglesia. Ahí está la iglesia en sí, representada en las 10. Usted sabe que 10 es un número de totalidad de Dios, es número total, ¿vale? Están las 10 plagas, los 10 mandamientos, o sea, las 10 vírgenes lo que representan es la totalidad. No está hablando de la totalidad de la iglesia. Pero las 5 que tienen, hermano, doble porción de aceite, ¿verdad? A la que no se le apaga su lámpara, esa es la que entra a la boda. O sea que la novia que anhela la iglesia, que para convertirse en calidad de novia, es la que anhela la doble porción de aceite, la doble porción de la bendición de Dios para su vida. Que el Espíritu Santo empiece a gobernar su vida y la empieza a llenar, la empieza a llevar a otra estatura para poder entrar a la boda. Las otras ya tenían lámpara, o sea que ellas ya también tenían conocimiento, ya son salvas, pero no pueden entrar a las bodas, sino que tienen que salir a conseguir aceite. Esas son las que consiguen aceite en la tribulación, las que lavan sus vestiduras, la que lava sus vestiduras en la tribulación para poder llegar a las bodas, pero ya no como novia, ya llega únicamente como un acompañante, como un invitado, pero ya no alcanza la estatura de novia, de llegar a ser parte de la esposa del Cordero. Hermano, eso está representado en eso. Entonces, mire, la oposición que muchos se presentan a esta teoría es que, sobre todo, de que Israel tenga un papel significativo, sería un retroceso. Eso es lo que ellos piensan, hermano, que eso es un retroceso. Pero como ya trae a la novia, entonces, ¿qué retroceso va a alcanzar ahí? Entonces, ya viene casado, ya tiene a su amara, ¿verdad? Ya tiene a las acompañantes de la amara, ya toda la iglesia, a los que, como dijo el Señor Jesús, Padre, de los que me diste, ni uno solo se perdió, sino aquellos que tomaron la decisión de perderse, que fueron apóstatas. Entonces viene el Señor, regresa, ya viene casado, ya viene con su esposa, hermano, regresa a la tierra
Ahí es donde está la epifanía, donde todo ojo le verá, aún los que, hermano, los que le traspasaron. Mire, pero en Cristo, hermano, no hay retroceso. La obra de Cristo en la cruz se basa en el perdón, y que todo aquel que quiera se pueda acercar. Entonces, eso, hermano, lo de la cruz, el evangelio de la cruz no es un retroceso. El perdón tampoco es un retroceso, es amor y misericordia de Dios. Entonces, lo que tiene que hacer, hermano, lo que tiene que dejar es que el Señor gobierne nuestra vida. Mire cómo dice, hermano, dice, en esta teoría es la que más se ajusta a la Biblia. Lo creemos con todo nuestro corazón. Le estoy hablando de Ministerio Ebenezer, hermano, que eso es lo que nosotros creemos con todo nuestro corazón, que esto es lo que más se ajusta a la palabra. A este grupo pertenecemos los que sostenemos que el milenio es el cumplimiento del reino teocrático por la promesa hecha a David con respecto a su reino y su trono davídico sobre Israel, que debe ser perpetuo. Y se lo voy a explicar, hermano. Mira, el cumplimiento teocrático, usted sabe que teocrático, hermano, es un gobierno ejercido directamente por Dios, como el de los hebreos antes de que tuviesen reyes, ¿verdad? Hermano, eran gobernados directamente por Dios, hasta que ellos querían un rey como los de todas las naciones. Usted sabe que le dieron a Saúl, pero ese no es el tema, ¿verdad? El tema es, hermano, que sea establecido otra vez un reino en que sea que solamente Dios gobierne en nuestra vida. Hermano, eso tiene que ser el anhelo desde ya en nuestro corazón, en nuestra vida, de que sea únicamente Dios el que gobierne en esta vida. Yo quiero que tú gobiernes mi vida, Señor, que tú me guíes, que tú hagas conmigo como a ti bien te parezca, que tú seas el que me gobierne mi vida, hermano. Entonces, mira, la revelación que hemos recibido por medio de textos, sombras y figuras, entendemos, hermano, de que esto es lo que más se apega a la Biblia. Mire cómo dice este pasaje de segundo libro de Samuel, capítulo 7, 23 y 24. Y que otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel, la cual veniste a redimir como para ti como pueblo, a fin de darte un nombre y hacer grandes cosas a su favor y cosas portentosas para tu tierra, ante tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de naciones y de sus dioses. Pues has establecido para ti a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Entonces está diciendo, tú has establecido a tu pueblo Israel, ¿verdad?, tuyo para siempre. Hermano, que el Señor, en su infinita misericordia, nos haya tomado a nosotros el Israel espiritual como su esposa, como la amada, no quiere decir que a Israel lo haya desechado plenamente, hermano. No quiere decir, ya no me acuerdo. Por eso es que, hermano, ¿por qué el Señor no puede desechar completamente a Israel? Porque, hermano, le hizo promesas a David. Hermano, esas promesas de restaurarlo. Por eso es que, mire cómo dice el primer libro de Crónicas, capítulo 17 y versículo: sino lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Entonces, hermano, cuando el Señor viene y restablece el trono, que el Señor tiene que sentarse en el trono que le fue, hermano, que fue por medio de David. Por eso es que, mire, ¿cómo explicar? A David le fue dado la promesa que iba a ser restaurado el tabernáculo de David, y que el trono de David iba a ser restaurado. Acuérdense que el trono de David, hermano, ¿verdad?, el trono de David fue interrumpido. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que se llama? Salomón, hermano, le fue quitado.
Y ahí ya no establecieron a nadie más de la descendencia de David. Pero como el Señor Jesús viene, hermano, de la descendencia de David, Él tiene que retomar el trono, hermano, de David aquí en la tierra. Entonces viene Él y lo establece con Israel y se sienta, hermano. Ahí, entonces, miren, esta teoría, hermano, es la que más se apega a la palabra. Entonces el Señor tiene que venir a la tierra a sentarse en el trono de David. No en el trono que tiene en el cielo, sino que Él tiene que cumplir todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, hermano, Él tiene que sentarse en el trono literal de David, estableciéndolo, hermano, en Israel. Entonces, todas esas cosas tienen que irse cumpliendo. Por eso es que el Señor, cuando descienda, hermano, ¿verdad? Él lo toma como un pueblo de Israel. Veniste para darte un reino completo, hermano. Entonces, Él viene y se sienta en el trono de David. En el trono de David. Entonces, por eso es que dice el primer libro, sino que lo confirmaré en mi casa, en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Aquí le estaban hablando a David y le estaban diciendo que eso iba a suceder. Pero David, hermano, murió, pero Cristo murió y resucitó, y el que se va a sentar en el trono de David es Jesús. Entonces, hermano, ahí es algo bien tremendo. Entonces, inclusive de esta teoría, hermano, de la gente que cree que Cristo viene en su segunda venida, que eso es lo que es cierto, y viene el Señor en su segunda venida, hermano, todavía de esto, que ya están, hermano, con una revelación de una manera diferente, que entendieron, hermano, de que Cristo viene y a establecerse después de la gran tribulación, hermano, la tribulación, y después, para resumirlo, después de la semana 70 de Daniel, viene el Señor en su segunda venida y va a vivir 1000 años. Pero inclusive, los que creemos esto, hay varios que se han dividido en 3 grupos, hermano. Y se lo voy a poner así rapidito porque ya me está terminando. Miren, con respecto al milenio y algunos eventos que tienen que cumplirse, que están profetizados en la Biblia, los pretribulacionistas, que creen que la novia será arrebatada antes del comienzo de la semana 70 de Daniel. Esto, hermano, definitivamente así será, que la novia será arrebatada antes del comienzo de la semana 70 de Daniel. Ustedes lo hemos platicado, que la novia es figura del águila que se va volando y que dicen, ay, la que desata los 3 ay que hay, ¿verdad? Va a salir un verso, solo desata los 3 ay que hay. Pero, hermano, entonces, ella es la que desata. Entonces, nosotros seríamos pretribulacionistas, hermano, que creemos que la novia será arrebatada antes del comienzo de la semana 70 de Daniel. Y eso hay una gran cantidad de pasajes, hermano, que lo arrebatan. Porque Dios mismo, con trompeta de Dios, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados. Eso, hermano, aquí es la que cree. Pero también hay otros que creen, hermano, que son medio tribulacionistas, que la iglesia será arrebatada, hermano, concluidos los primeros 3 y medio años de la tribulación. Hermano, yo creo que en parte sí tiene razón, ¿verdad? Porque la que se va a ir es la iglesia, no la novia, ¿verdad? Pero lo que sí hablan ellos de que no hay novia, sino que toda la iglesia en sí tiene que pasar la tribulación y que se va a la mitad de los 3 años y medio de la tribulación. Entonces no creen que de lo que dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te libraré de la hora, no en la hora. Entonces, ¿dónde dejamos los pasajes? Porque Dios mismo, con trompeta de Dios, los muertos en Cristo se resucitarán primero. Hermanos, ¿dónde se quedan esos pasajes? Entonces, porque para ellos toda la iglesia, toda, no hay novia, sino que todos, ¿verdad? No importando si se consagraron o no se consagraron, todos pasan la gran tribulación y que se van a la mitad
a los primeros 3 años, cuando terminan los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel, donde aparecen los 2 testigos, ellos ahí dicen, no, ahí se va toda la iglesia. Sí se va la iglesia, pero la novia ya se fue. Pero bueno, no quiero confundirlo, pero para darme a entender, la novia se va antes, los que alcanzaron la estatura. La iglesia se queda, que no dio la estatura, se queda a la tribulación, para que limpie sus vestiduras en la tribulación, ¿verdad? Y al poder alcanzar la estatura, pueda conseguir el aceite que le hace falta para poder entrar. Ya no entra como novia, sino que entra como amigo de la novia, ¿verdad? Ya no entra, ¿verdad? Ya no entra como novia. Ahora ellos dicen que los medio tribulacionistas, que la iglesia será arrebatada concluidos los primeros 3 años y medio. Bueno, aquí sí es la iglesia, pero la iglesia que no se consagró. Pero según ellos, no hay novia. Todos son iglesia, ¿no? Hermano, y la otra es la post-tribulacionista, que la iglesia será arrebatada visiblemente al final de la semana 70 de Daniel. Entonces, ellos creen que la iglesia va a ser arrebatada después de la tribulación y que sube y que regresa con el Señor en la segunda para establecer el milenio. Entonces, hermano, mire, si nosotros no le explicamos a la gente esto y alguien le dice, mire, la iglesia no se va. Entonces, la situación es que tenemos que explicarle, hermano, tenemos que explicarle a la iglesia qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder. Porque si no, puede llegar un viento de doctrina que los puede terminar con un viento. Entonces, hermano, mire, esa es la introducción. Todavía falta con respecto al milenio. Hay algunos eventos, hermano, que tienen que cumplirse, que están profetizados en la Biblia. Hay eventos que se tienen que cumplir en el milenio, que están profetizados. Esto yo solo se lo traje, hermano, para que usted pudiera ver qué corrientes doctrinales hay en este final de los tiempos, y que inclusive es atacado el milenio no solamente por corrientes doctrinales, sino aún por la iglesia tradicional, la iglesia romana. Entonces, hermano, si usted tiene preguntas acerca de esto, quiere que le mande este material, avíseme, yo se lo envío para que usted lo pueda leer. Pero, hermano, esto lo hemos platicado muchas veces, lo hemos visto los días viernes que nos hemos juntado a estudiar de la palabra, lo hemos visto. Yo sé que aquí hay unos hermanos que nos están viendo que no habían escuchado acerca de esta doctrina, hermano, pero es necesario que se los explique para que puedan recibir ellos también y pedir al Señor que les dé esta revelación.